Uno se despierta por la mañana, después de haber dormido 6, 7 u 8 horas, y si presta mucha atención y conoce algunas técnicas, apenas si recuerda algunas líneas de lo sucedido mientras estuvo ausente. Si bien el sueño tiene una función reparadora en los cuerpos, también cumple con la indispensable tarea de permitirle al inconsciente comunicarse con el consciente. El inconsciente mental guarda todo lo que debimos ocultar de nuestro pasado porque representaba un sufrimiento excesivo, difícil de cargar sobre nuestros hombros cotidianamente. Allí reposan los traumas, las fobias y todos aquellos sentimientos destructivos capaces de horadar el presente de manera que lo harían insostenible. Pero el inconsciente mental pugna por solucionar esos obstáculos, se empecina en resolverlos y lo hace enviando mensajes al consciente a través de los sueños. Pero no son mensajes directos y contundentes, son mensajes encriptados, camuflados en arquetipos, porque respeta la ley fundamental del libre albedrío, tal que nos da la opción de recoger el guante o hacer la vista gorda. Cuando logramos recordar un sueño o una parte de él, generalmente es solo la punta del ovillo y queda en cada uno la opción de tirar de ella o dejar que se deshilache en el olvido. Pero también el inconsciente colectivo, esa nube más allá de nuestra mente, manda sus misivas, buscando darnos señales sobre el rumbo que nos conduzca a nuestro destino. Y el mecanismo es el mismo, dándonos la opción de resonar con sus dictados o dejarlos pasar de largo. Más allá del ritmo del sueño y la vigilia, la existencia, la sucesión de vidas, también hace uso de este magnífico artilugio. Al nacer, es decir, antes de pasar del plano multidimensional al tetradimensional de la realidad, se produce un proceso de amnesia, tal que nacemos sin recordar nada de lo previo. Este proceso de olvido es reforzado por la oxitocina, que es producida por la glándula pineal de la madre para inducir las contracciones y parir. Se ha comprobado que la oxitocina, que también regula el amamantamiento, produce en la madre procesos de olvido, para que soslaye el sufrimiento del parto y no tema volver a embarazarse. Esa misma sustancia que produce olvidos en la madre es también absorbida por el bebé, por el cordón umbilical y luego por el amamantamiento, generándole un proceso de amnesia que actúa como una barrera que le impedirá acceder fácilmente a sus recuerdos previos al nacimiento, la gestación, la transición y las vidas pasadas. Nacemos con amnesia y a medida que nos alojamos de la primera inspiración, ese olvido aumenta día tras día. En la tierna infancia es mucho más fácil y posible recordar vidas anteriores. La inocencia, la sensibilidad y la ausencia de preocupaciones hacen que esto sea más factible. Se me ocurre incluso que los bebés que aún no terminaron de cerrar su mollera y entonces tienen la antena de su cerebro mucho más expuesta, logran comunicarse con el arriba con mucha más facilidad. Pero como no hablan, difícilmente podamos comprobarlo. Después, a medida que crecemos, nos vamos cargando del presente, perdiendo sensibilidad e inocencia, lo que dificulta la ocurrencia de recuerdos que antecedan a esta vida, aunque es un recurso que siempre está disponible. Días y noches, vida tras vida, nuestros recuerdos se encienden y se apagan. Pero ¿cuál es el sentido de esa amnesia existencial o cotidiana? Nuestro cerebro es muy complejo y funcional, pero también muy limitado. Necesita de sus capacidades para responder automáticamente a cada instante. El cerebro reptiliano maneja los procesos automáticos,
los latidos, la respiración, la temperatura. El cerebro límbico está pendiente de las sensaciones y emociones, de la atención, de la memoria, los instintos sexuales y las conductas. Y el neocórtex se encarga de las funciones cognitivas complejas, como el pensamiento abstracto y el lenguaje, además de ser el encargado de crear el holograma de la realidad millones de veces por segundo. Como vemos, la memoria es solo una función más del cerebro y nuestro disco rígido es limitado por una simple cuestión de espacio. Es absolutamente imposible que guarde todos nuestros recuerdos de lo vivido hasta el presente, completos e intactos, y entonces recurrimos al olvido. El pasado se transforma en un relato del que somos los principales narradores y por lo general lo acomodamos de modo de hacerlo soportable, guardando solo los momentos relevantes y diluyendo todo lo demás en búsqueda de espacio para lo que vendrá en el futuro. Así, los recuerdos se transforman en una debilidad del olvido, son la selección acomodada y digerible del pasado. Yo vivo el pasado como si se tratara de una empaquetadora. Lo que no logro olvidar es todavía mi presente. Es lo que aún no he podido elaborar, aquello de lo que aún no he podido obtener aprendizaje. Pero en cuanto logro elaborarlo y arrancarle la enseñanza, lo pongo dentro de una cajita, lo envuelvo con el mejor papel de seda, le coloco un moño, una etiqueta lo más graciosa posible y lo guardo en un arcón. Arcón que solo visito en momentos muy especiales, en los que necesito revivir esa enseñanza, como quien busca una cita en un libro. Si uno tuviera que contar su vida hasta el presente como si fuera una película, unas pocas horas sobrarían para resumir décadas de aventuras y emociones. Claro que solo contaría los hechos destacados, como cuando se le cuenta una película a un amigo, interesado en desplegar el argumento y no el guión completo y detallado. Después irían surgiendo los detalles y si uno se empecina, podría ir recordando cosas que ya daba por olvidadas. El olvido de vidas pasadas actúa de la misma forma. Si no somos capaces de almacenar los recuerdos de la vida presente con detalle, mucho menos podríamos albergar cientos de vidas anteriores en nuestro disco rígido. La evolución de la conciencia se basa en el aprendizaje, como si se tratara de una carrera pedagógica, desde el jardín de infantes hasta el posgrado, y por lo tanto siempre es en avance, nunca en retroceso. No existe la involución de la conciencia. Y como el aprendizaje utiliza al ego y al sufrimiento como motor, eso significa que nuestras vidas anteriores tuvieron más sufrimiento que la presente. Recordar tanto sufrimiento es algo que nuestra conciencia prefiere no hacer, porque entiende que no lo podríamos soportar y que nos quitaría el foco para experimentar en el aquí y ahora. Pero tampoco el universo nos manda vacíos a la nueva vida. Para eso es que el espíritu, en la primera inspiración, le insufla al alma recién nacida todas las verdades que ya tiene, en forma de dones, valores, virtudes y habilidades. Quienes hayan accedido a registros de vidas anteriores entenderán esto. Cuando uno revive una vida anterior, ve los highlights de ese ciclo vital y, por ende, casi siempre se asiste al momento de la muerte, que es un momento siempre relevante. Y la muerte no siempre es simple o grata, y menos aún si se comprende que a medida que retrocedemos en el tiempo, estaremos viendo a nuestro verdadero ser trascendiendo niveles de conciencia cada vez menos elevados,
cada vez más cerca de los instintos más básicos del ser humano. Muchas veces hace falta salir del personaje y colocarse en el lugar de un observador imparcial para poder sobrellevar esas imágenes y sensaciones. Son momentos siempre movilizadores y muy intensos. Eso justifica plenamente que los olvidemos y que solo accedamos a ellos cuando resulta imprescindible para destrabar un estancamiento evolutivo o un desvío grosero del rumbo que nos pueda conducir al destino menor establecido. Hay también una memoria paradójica que me interesa destacar puntualmente. Antes de nacer, elaboramos, ayudados por guías y maestros, nuestro plan del alma. En él definimos nuestro destino menor, el objetivo que deseamos alcanzar, referido al orden y al amor. Y también definimos las 4 correspondencias de aprendizaje: lugar y fecha, relaciones, cuerpo y recursos, con la que nuestro ego contará para conducirnos hacia ese objetivo. Finalmente, establecemos para ese plan de vida el guión tentativo de lo que habremos de vivir, en trazos gruesos, solo probables, ya que se fundamentan en el respeto del libre albedrío propio y ajeno. Y en ese guión tentativo dejamos sembrados puntos de giro que nos ayuden a reencauzarnos si nos estancamos o perdemos el rumbo prefijado. En esos puntos de giro, por saturación o por colapso, se rompe el equilibrio, se calcina y resetea el ego, constituyéndose un nuevo punto de partida. Es posible, aunque resulta más que paradójico, que entonces podamos recordar el futuro. Parece absurdo, pero es posible, y lo digo con soltura porque me ha pasado, que durante la infancia sepamos qué eventos o situaciones serán las que orientarán el guión de la vida que empezamos a vivir. Algunos las pondrían en el casillero de las intuiciones o de las premoniciones, pero yo prefiero entenderlas como recuerdos del plan del alma que yo mismo elaboré. En vez de flashbacks, son flash forwards, un recurso que también utilizan los guiones cinematográficos cuando buscan develar algo que sucederá en el futuro. Así es nuestra relación con la realidad, no tan permanente y absoluta como sospechamos. Entre la distorsión de los recuerdos del pasado, el tiempo que habitamos en los sueños y nuestro temor por los recuerdos que generaremos en el futuro, recordemos que hoy es el futuro de ayer, gran parte de nuestra realidad se diluye en el olvido. El olvido es entonces un bálsamo, un protector, una curación que actúa antes de que nadie salga herido. Sin el olvido sería imposible lidiar con la realidad. La amnesia no es casual, es un detalle de autor, parte de un diseño divino, y el olvido es un regulador que nos permite solo cargar con lo que podemos cargar. Y es tan perfecto el artilugio que nos brinda la oportunidad de revolver los archivos en caso de necesidad imperiosa. Los sueños, la meditación, la hipnosis y otros recursos ponen a nuestra disposición los recuerdos de esta vida o de las anteriores, que nuestros guías o maestros consideren importantes para impulsar nuestra evolución. Es un mecanismo maravilloso, la amnesia como prescripción milagrosa, como si uno escribiera un diario cotidianamente y solo persistieran algunos párrafos seleccionados. El olvido como sanador, que nos obliga a experimentar como nueva cada experiencia y cada vida, hasta incorporar los aprendizajes que tanto buscamos. No puedo dejar de maravillarme con el diseño divino. Al sentir y observar una flor o un ave es más simple embelesarse. Pero cuando se escudriña
en procesos aparentemente tan complejos como el olvido, se descubre un molde causal que no puede ser casual o azaroso, sino que indefectiblemente responde a una mano creadora, exquisita y muy generosa.